Cuando mi hijo me empujó con toda su fuerza hacia la calle haciéndome tropezar, me señaló con el dedo y gritó: ¡Pie inútil! El golpe de la puerta al cerrarse retumbó en mi pecho. Mis piernas temblaron y sentí que el corazón se me partía. Pero mientras él sonreía no tenía ni la menor idea de que esa casa no era suya. Acababa de sellar su propio destino. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esta es mi historia y es más real de lo que imaginas. Te pido que te quedes hasta el final porque la lección que aprendí cambiará tu perspectiva. Mi nombre es Fernando y esta es mi historia. Me llamo Fernando Álvarez. Tengo 70 años. Aunque si le preguntas a mi espalda te dirá que tengo por lo menos 100. Durante 45 de esos años, mi vida fue el taller. Fui carpintero. Mis manos, pausa, míralas. No son manos suaves. No son las manos de un abogado como mi hijo Roberto, ni las de un banquero. Están curtidas llenas de cicatrices de venas que parecen ríos secos. Tengo astillas aquí en el pulgar que se quedaron a vivir conmigo desde 1980. Cada callo en la palma de mi mano es una historia. Es el recuerdo del pino, del roble, del cedro. El olor a serrín, a barniz. Para mí ese es el mejor perfume del mundo. Yo no solo cortaba madera. Sentía que le daba una segunda vida. Construí escaleras que aguantarían terremotos, sillas, donde las familias cenarían durante generaciones. Y tallé cunas. Sí tallé la cuna de mi propio hijo. Recuerdo haber pasado noches enteras lijando cada borde para que fuera perfectamente suave. Ver sus manitas recién nacidas agarrando la madera que yo había pulido. Ese para mí era el significado de la riqueza. Un tipo de riqueza que yo entendía. Pero mi orgullo, mi verdadera obra maestra no es una silla ni una mesa. Es esta casa. La casa de la que Roberto me echó. Esta casa no la compré en una inmobiliaria. Esta casa la levanté. El terreno sí era de María, mi amada esposa. Lo heredó de su abuelo, un pequeño huerto de naranjos aquí a las afueras de la ciudad. Recuerdo como si fuera ayer el día que vinimos a verlo. Era solo tierra y hierbajos. María se paró justo en el centro, cerró los ojos y respiró profundo. Aquí, Fernando, me dijo, huele a hogar. Aquí vamos a ver crecer a nuestros hijos. Y yo le creí. Empezamos sin nada. Ahorramos cada centavo. Yo trabajaba en el taller de don Manuel durante el día y al atardecer cogía mi bicicleta y venía aquí. Venía a levantar muros. Ladrillo a ladrillo. María. Suspira mi María venía después de su trabajo con una cesta con pan, queso y una jarra de limonada. Se sentaba en un tocón y me miraba trabajar con esa sonrisa que iluminaba todo el atardecer. A veces ella misma se arremangaba y empezaba a mezclar el cemento. «Estoy construyendo mi nido», decía riendo con la cara manchada. «Esta casa tiene nuestro sudor. El porche donde tropecé. Yo mismo coloqué esas baldosas. Mi espalda casi se rompe esa semana. El suelo de madera del salón. Lo instalé de rodillas pensando en cómo Roberto aprendería a gatear sobre él. Por eso esta casa no es solo madera y cemento. Es el álbum de fotos de mi vida. María falleció hace 5 años. El cáncer. Se la llevó en 6 meses rápido y cruel. El día que se fue esta casa que siempre había estado llena de su risa, del sonido de la radio y del olor de su estofado de los domingos. Se quedó en silencio. Un silencio pesado, frío que se metía en los huesos. El color se fue de las paredes. Y en ese silencio mi mundo, que ya era pequeño, se hizo diminuto. Solo quedaba Roberto. Él era mi única razón para levantarme de la cama. Después de que María se fue, volqué mi vida entera en él. Lo miraba y veía los ojos de ella. Me juré a mí mismo allí en el cementerio mientras sostenía su mano temblorosa. Me juré que haría cualquier cosa por él. Que todo lo que María y yo habíamos construido, todo nuestro esfuerzo ahora, era para que él tuviera la vida fácil que nosotros nunca tuvimos. Creí, de verdad con todo mi corazón, que le estaba dando las herramientas para ser un buen hombre. Un hombre mejor que yo. Yo apenas terminé la secundaria. Mi padre me puso a trabajar en el taller con 14 años.
Siempre quise que Roberto fuera alguien, que usara la cabeza, no las manos, para ganarse la vida, que no llegara a casa cubierto de polvo y con dolor de espalda. Cuando un día volvió de la escuela y dijo, «Papá, quiero ser abogado», sentí un orgullo que casi me ahoga. Mi hijo el abogado. Pero la facultad de Derecho, Dios mío, era cara. Era más dinero del que yo había visto junto en mi vida. María y yo teníamos nuestros ahorros, lo que llamábamos el colchón para nuestra jubilación. No era mucho, pero era nuestro. Era para nuestra vejez, para no molestar a nadie. Recuerdo la noche que llegó la factura de la primera matrícula. La puse sobre la mesa de la cocina. María y yo nos quedamos mirándola. Nos miramos el uno al otro. No tuvimos que decir ni una palabra. Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Es su futuro, Fernando», me dijo. Y así vaciamos la cuenta, cada centavo. «Ya nos las arreglaremos», le dije. «Yo puedo hacer más horas». Y las hice. Después de que María enfermó, los gastos médicos se comieron lo poco que intentábamos volver a ahorrar. Yo ya no era un muchacho. Tenía 60 y tantos. Pero tomaba turnos dobles en el taller. Aceptaba cualquier trabajo por pequeño que fuera. Arreglar una pata de silla, un marco de puerta, todo sumaba. Llegaba a casas a medianoche los huesos moliéndome. A veces me quedaba dormido en esta misma silla con las botas puestas. Pero no me importaba, porque Roberto estaba estudiando. Estaba construyendo su futuro y se graduó. Mi hijo el abogado con honores. El día de su graduación lloré. Lloré de orgullo. Creí que María desde el cielo estaba sonriendo. Pero entonces conoció a Silvia. Silvia es diferente. La primera vez que Roberto la trajo a casa, recuerdo que yo venía del taller. Llevaba mi ropa de trabajo manchada de barniz. Silvia me dio la mano, así con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de ensuciarse. Esa tarde la vi mirar nuestros muebles. Los muebles que yo hice con mis propias manos, los que María había cuidado tanto. La vi pasar el dedo por la biblioteca de roble y luego mirarse el dedo con una mueca. «¡Qué rústico!», le dijo a Roberto. Siempre sentí que Silvia medía el valor de las personas por el saldo de su cuenta bancaria. Para ella yo era solo un viejo carpintero. Y Roberto... Mi Roberto, que era tan listo para los libros, era ciego para esto. Estaba deslumbrado. Quería impresionarla. Quería darle el mundo que ella creía merecer. Decidieron mudarse juntos. Pero claro, no a un barrio normal. «Papá, por mi carrera, por mis contactos, necesito estar en el distrito financiero. Es cuestión de imagen», me explicó. Encontraron un apartamento de lujo. Un piso de esos que tienen ventanas del suelo al techo y que valen más que toda mi vida de trabajo. El anticipo, la entrada, era una cantidad astronómica. Roberto vino a verme. Aquí en esta misma sala. Se sentó donde estás tú ahora. Estaba nervioso. «Papá, estoy tan cerca. Es el último empujón. Si consigo este apartamento, mi carrera despega. Te lo juro. Yo no tenía ese dinero. Los ahorros se habían ido. Lo único que me quedaba, yo tenía una camioneta. Una Ford del 72, color azul cielo. La compré de segunda mano cuando Roberto era un bebé. En esa camioneta aprendió a conducir. Me acuerdo del miedo que pasé él calando el motor cada 2x3. En esa camioneta lo llevé a su primer día de universidad. Tenía más recuerdos que kilómetros. Era mi tesoro. A Silvia, por supuesto, le parecía un trasto. «Roberto, cariño, no puedes decirle a tu padre que aparque esa chatarra en otra calle, da mala imagen al edificio», le dijo una vez pensando que yo no la oía. Y luego vino la boda. Una boda por todo lo alto. En una finca con catering de lujo, como Silvia quería. «Papá, necesitamos ayuda. Es el último gasto grande, lo prometo». Puse el anuncio. «Se vende Ford clásica modelo 72 TOES». El día que vino el comprador, un coleccionista, sentí que me arrancaban un brazo. El hombre me dio el cheque. Yo le di las llaves. Vi cómo se alejaba por la calle ese color azul cielo desapareciendo. Con ese dinero pagué el banquete de su boda. Y lo que sobró fue para el anticipo de su apartamento de lujo. Ese día Roberto me abrazó. «Eres el mejor papá.
Te lo deberé toda la vida. Y yo, como un tonto, me tragué mi dolor. Le di una palmada en la espalda y le sonreí. Creí que había hecho lo correcto. Creí que estaba asegurando su felicidad. Pero ahí fue cuando todo empezó a cambiar de verdad. Al principio, cuando era niño, Roberto era mi sombra. Se pasaba las tardes en el taller conmigo, me pasaba las herramientas. Yo quiero ser como tú, papá. Quiero construir cosas. Me decía con los ojos brillando de admiración mientras intentaba levantar un martillo que era más grande que él. Pero cuando empezó la universidad, eso cambió. Y cuando empezó a ganar dinero, cuando su primer sueldo de abogado fue más de lo que yo ganaba en 3 meses. La admiración desapareció. Se convirtió en condescendencia. Veníamos a cenar aquí en esta mesa. Yo emocionado le contaba sobre un proyecto complicado, una restauración de un mueble antiguo. Y él sacaba el teléfono. «Ajá, sí, papá, qué interesante», me decía. Pero sus ojos estaban en la pantalla. Ya no me escuchaba. Empezó a corregirme. «No, papá, esa palabra no se dice así. Se dice portafolio. No, carpeta». «Papá, por favor, ¿por qué no te compras ropa nueva? Pareces cansado». Un día uno de sus socios importantes vino a la ciudad. Yo me ofrecí a unirme a la cena. Roberto se puso pálido. «No, papá, mejor no. Es una cena de negocios muy técnica. Te aburrirías». Me aburriría. Dejé de ser su héroe. Me convertí en una especie de reliquia. Un viejo carpintero con las manos sucias y las botas llenas de serrín que no entendía su nuevo mundo de contratos millonarios y cenas de lujo. Una pequeña vergüenza. Y Silvia. Ella echaba leña al fuego. «Fernando, ¿no crees que ya deberías descansar? Se te ve mayor. Deberías dejar que Roberto maneje tus cosas, tus facturas. Tú ya no estás para esos trotes». Yo aguantaba. Aguantaba en silencio. ¿Qué iba a decir? Aguantaba por mantener la familia unida. Aguantaba por mis nietos a los que apenas veía. Aguantaba porque él era lo único que me quedaba de María. Aguantaba porque en el fondo de mi corazón yo seguía viendo al niño que me pasaba el martillo. No quería ver. No quería aceptar al hombre en el que se había convertido. Todo comenzó sutilmente. No fue un trueno, fue como el goteo de una llave mal cerrada. Un sonido tan pequeño que al principio lo ignoras, pero que con el tiempo se vuelve ensordecedor. Fue hace unos 6 meses. Las visitas de Roberto y Silvia, que antes eran escasas un cumpleaños, Navidad, y poco más, de repente se volvieron frecuentes. Empezaron a aparecer cada domingo. Al principio mi corazón saltaba de alegría. Mis hijos, mis nietos. Pero la alegría se me fue apagando. No venían a verme, a mí. Venían a ver la que casa. Mientras yo jugaba con los nietos en el salón, o intentaba contarle a Roberto algo sobre el taller, veía a Silvia. Se paseaba, lenta, callada. Pasaba la mano por la barandilla de roble que tallé. Miraba los techos altos. Contaba las habitaciones. Sus ojos no eran los de una visita, eran los de un tasador. «Papá», me dijo Silvia un domingo mientras yo preparaba limonada. Estaba en el salón de espaldas a mí, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín de María. Pasó el dedo por la repisa de la chimenea, miró la mota de polvo en su uña con esa mueca de disgusto que yo ya conocía tan bien. «Esta casa es demasiado grande para ti solo», soltó. Me quedé helado con la jarra en la mano. Grande esta casa era mi vida. El mantenimiento debe ser una fortuna. Continuó sin mirarme. «Y es peligrosa». Roberto, que estaba en el sofá mirando su teléfono, levantó la vista como si esa fuera su señal. «Tiene razón, papá. Tantas escaleras. Un hombre de tu edad. Si te cayeras por la noche, ¿quién te encontraría? Podrías estar días». Sentí un frío en el estómago. ¿Un hombre de mi edad? Yo había subido y bajado andamios hasta hacía 5 años. Yo mismo arreglé la teja que se soltó en la última tormenta. Intenté reírme. «Hijos, por favor. Conozco esta casa mejor que la palma de mi mano. Yo la construí. Recuérdanse dónde cruje cada escalón». «Exactamente, Fernando», dijo Silvia.
ahora sí girándose para mirarme. Usaba mi nombre de pila Fernando, cuando quería sonar seria como una doctora dándote malas noticias. Porque es vieja. La casa es vieja y, bueno, deberías pensar en algo más práctico. No quise seguir la conversación. Cambié de tema. Les hablé del partido de fútbol del tiempo. Pero la semilla estaba plantada. Al domingo siguiente vinieron con munición. Estábamos tomando el café después de comer. Roberto carraspeó. Papá, hemos estado investigando, por tu comodidad. Sacó de su maletín de cuero brillante, ese que costó una fortuna, un folleto. Un papel brillante con colores vivos. Lo deslizó sobre la mesa. En la portada había una pareja de ancianos sonriendo. Blancos perfectos jugando a las cartas en un jardín impecable. El título decía Residencial El Ocaso Dorado. Viviendo sus mejores años. Se me secó la boca. Hemos visto unos apartamentos para mayores encantadores, dijo Silvia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Es precioso. Tienes tu propio apartamento pero con servicios. Piscina climatizada, club social, enfermería 24 horas. Gente de tu edad, añadió Roberto, para que no estés tan solo. Solo ya, respondí, y mi voz sonó más débil de lo que quería. Yo no estoy solo. Tengo a mis vecinos. Vengo y voy, tengo mi taller. Papá, seamos realistas, me cortó Roberto. Ya casi no aceptas trabajos. El taller se está llenando de polvo. Esto es una comunidad de lujo. Sin preocupaciones. No tendrías que cocinar, ni limpiar, ni preocuparte por si el techo gotea. Miré el folleto. Miré sus caras. Las caras ansiosas de dos personas que ya habían tomado una decisión. Me están pidiendo que me vaya a un asilo y... La palabra asilo colgó en el aire fea y pesada. Roberto se ofendió. Papá, por favor, no seas tan dramático. No es un asilo. Es una comunidad de retiro de lujo. Es carísimo, pero creemos que te lo mereces. No, dije. Y esta vez mi voz salió firme. Agarré el folleto y se lo devolví deslizándolo de vuelta sobre la mesa. Mi hogar está aquí. Esta es la casa de su madre. Aquí están mis recuerdos. No me voy a ir a ningún ocaso dorado, a esperar la muerte jugando al bingo. El tema está cerrado. Silvia apretó los labios. Roberto se puso rojo. Vi cómo intercambiaron una mirada. Una mirada que yo no supe descifrar entonces, pero que ahora veo claramente. Era la mirada de plan A fallido. Pasemos al plan B. El plan B llegó una semana después. Esta vez Roberto vino solo. Un martes por la noche. Raro en él. Trajo una botella de vino caro, que sabía que a mí no me gustaba, pero el gesto estaba ahí. Se sentó en la cocina mientras yo calentaba unas sobras. Estuvo callado un rato. Papá, lamento lo del domingo. Fuimos bruscos. Silvia solo se preocupa por ti. Yo me preocupo por ti. Asentí cauteloso. Mira, dijo acercando el taburete. Entiendo que la casa es un tema sensible. Olvidemos eso. Hablemos de algo más práctico. Las facturas. Saqué los platos. ¿Qué pasa con las facturas, Pues que son un lío. Los impuestos de la propiedad, la luz, el agua, el seguro de la casa. Es mucho papeleo. Y tú estás jubilado. No deberías estar lidiando con eso. Me reí. Hijo, he estado pagando estas facturas por 40 años. Sé cómo funciona. Lo sé. Pero... ¿no estás cansado? Mira, yo soy abogado. Estoy acostumbrado a este papeleo. ¿Por qué no me dejas ayudarte para que no tengas que ir al banco a hacer esas colas terribles? Dejé el plato en la mesa. ¿Qué estás proponiendo, Roberto? Algo simple. Un poder notarial. Ahí estaba. La palabra mágica. Solo para administrar tus cuentas. Pagar tus facturas desde mi oficina. Una firma. Tú me autorizas y yo me encargo de todo. Para tu comodidad. Sentí un nudo en el estómago. Era una mezcla de rabia y tristeza. Él que nunca me devolvió el dinero de su boda. Él que nunca se ofreció a pagar una sola factura de esta casa. Ahora quería controlarla toda. Lo miré fijamente. Roberto, te lo agradezco. De verdad. Pero mientras mis manos no tiemblen tanto que no pueda firmar un cheque, y mientras mi cabeza sepa cuánto es 2 más 2, yo pagaré mis propias cuentas.
Su sonrisa se desvaneció. Papá, solo intento ayudar. Me tosó, le dije aunque ya no estaba seguro. Y el día que necesite esa ayuda te la pediré. Pero ese día no es hoy. ¿Quieres cenar, Con? Se quedó mirando el plato. No, se me hizo tarde. Tengo trabajo. Se levantó bruscamente. Ni siquiera probó el vino. Salió de la cocina y en la puerta principal se detuvo. Piénsalo, papá, no estás volviéndote más joven. Esa noche no dormí bien. Me sentía acorralado. Y entonces empezó la peor parte. El plan C. Si no podían convencerme, si no podían engañarme, entonces tenían que demostrar que yo ya no estaba en mis cabales. Empezó con cosas pequeñas, cosas que me hacían dudar de mí mismo. Un día bajé a la cocina y me encontré la puerta del refrigerador abierta de par en par. Roberto y Silvia justo llegaban a visitarme. «Papá», gritó Silvia corriendo a cerrarla. «Casi se descongela todo». «¿En qué estabas pensando? Has dejado la puerta abierta toda la noche». Yo estaba seguro de haberla cerrado. Tengo una rutina. Siempre empujo la puerta y luego tiro un poco para asegurarme de que el sello ha agarrado. Pero ahí estaba abierta. Me disculpé. Debí distraerme. Roberto me puso una mano en el hombro con esa condescendencia que ahora me hervía la sangre. Tranquilo, papá. Un despiste lo tiene cualquiera. Pero no fue solo una vez. 2 días después, vino Roberto. «Papá, ¿dónde están los papeles del seguro del coche? Me dijiste que los tenías listos para que los revisara». «Están en mi escritorio», le dije. «En la carpeta roja». Fue a mi estudio. Volvió 5 minutos después. «Papá, no hay nada. La carpeta roja está vacía». «Imposible. Yo mismo los puse ahí. Fui. Busqué. La carpeta roja estaba vacía. Me pasé media hora revolviendo papeles sudando frío. Me estaba volviendo loco». «No te preocupes», dijo Roberto marcando un número en su teléfono. «Llamaré a la aseguradora. ¿Ves? Por esto necesito el poder. Para que no tengas que estresarte con estas cosas». Al día siguiente encontré los papeles. Estaban metidos debajo del cajón del escritorio. Un lugar donde yo jamás los pondría. Luego vinieron las llamadas telefónicas. «Papá, ¿por qué no contestaste? Te he llamado 5 veces». Miraba mi teléfono. No tenía llamadas perdidas. «Hijo, no ha sonado». «Claro que sí». «Te llamé. ¿Ves? Debiste silenciarlo sin querer». «Estás muy olvidadizo, papá. Me estás empezando a preocupar en serio». Empezaron a hablarme como si yo fuera un niño. Como si fuera tonto. «Papá, te tomaste la pastilla de la presión. Seguro, a ver, enséñame el pastillero». «Papá, ya me contaste esa historia. Me la contaste ayer. ¿No te acuerdas? Era una campaña. Una campaña silenciosa, cruel para desgastarme. Para hacerme creer a mí mismo que en efecto era un viejo inútil que ya no podía cuidarse solo. Empecé a dudar. De verdad dejé la nevera abierta. De verdad perdí los papeles. Empecé a tener miedo de mi propia mente. Me sentía confundido, cansado y solo, terriblemente solo. Esto duró semanas. Cada visita era un nuevo examen que yo fallaba. Cada llamada era una nueva prueba de mi incompetencia. Y justo cuando estaba en mi punto más bajo, cuando casi estaba listo para rendirme y decirles, «Está bien, ganan, hagan lo que quieran», Roberto cambió de táctica. Recibí una llamada un jueves. Era él. Pero su voz no era condescendiente ni impaciente. Sonaba arrepentido. «Papá», dijo con un tono suave que no le oía en años. «Hola, hijo». «Papá, me he estado pensando y... Lo siento que te hemos presionado tanto». Me senté en el borde de la cama. No me lo podía creer. «Sé que hemos estado muy tensos últimamente», continuó. «Silvia y yo solo nos preocupamos, pero quizás nos pasamos. Eres un roble». «Lo sé». Lágrimas de alivio brotaron en mis ojos. «Hijo, mira, olvidemos todo. Olvidemos los apartamentos y los poderes. ¿Por qué no somos una familia otra vez como antes?» Mi corazón dio un vuelco. «Esperanza». «¿Qué te parece?», dijo él.
Si este domingo organizamos una cena familiar, una de verdad, en tu casa, con los niños, sin hablar de negocios ni de facturas, solo estar juntos. ¿Qué me dices, Claro, dije, mi voz quebrada por la emoción. Claro que sí, hijo. Qué alegría, sería maravilloso. Genial. Podrías hacer ese estofado el que hacía mamá. Hace años que no lo como. Por supuesto, le dije sonriendo de oreja a oreja. El estofado de María. Cuenta con ello. Colgamos. Y sentí que un peso de 1000 kilos se me quitaba de encima. Me equivoqué con ellos. Solo estaban preocupados. Torpes, sí, pero preocupados. Las cosas iban a volver a la normalidad. Ese domingo me levanté temprano. Fui al mercado central. Compré la mejor ternera, las verduras más frescas, el romero, la hoja de laurel. Volví a casa y por primera vez en meses puse música. Música de la que le gustaba a María. Limpié la casa. Saqué el mantel bueno, el que solo usábamos en Navidad. Puse la vajilla de porcelana, la que heredamos de la abuela. Y luego empecé a cocinar. El olor del sofrito del vino tinto reduciéndose del romero llenó la casa. Ese olor era el olor de mi hogar. Era el olor de María, de Roberto niño, volviendo de la escuela, de la familia. Puse el estofado a fuego lento. 2 horas como mínimo. Como a María le gustaba, para que la carne casi se deshiciera. Mi corazón estaba ligero. Estaba feliz. Iba a recuperar a mi hijo. No tenía ni la más remota idea de que mientras yo preparaba con tanto amor la cena de nuestra reconciliación, ellos estaban en su coche de lujo a pocas calles de distancia, repasando los papeles y la estrategia. No venían a cenar, venían a ejecutar el plan D. Fue la mejor cena que había cocinado en años. Cuando llegaron puntuales a las 8, mi corazón estaba ligero. Los nietos entraron corriendo, me abrazaron las rodillas. ¡Abuelo, abuelo! Silvia y Roberto venían detrás sonriendo. «Papá», dijo Roberto y me dio un abrazo. Un abrazo de verdad fuerte. «Huele increíble. Huele a mamá. Eso es lo que espero», le dije, devolviéndole el abrazo, sintiendo un nudo de felicidad en la garganta. «Pasen, pasen. Está todo listo». Silvia incluso me trajo un regalo. Una botella de vino. «Gracias por hacer esto, Fernando», dijo. Su sonrisa parecía genuina. Me sentí un tonto. Un viejo tonto y desconfiado. ¿Cómo pude pensar mal de ellos? Solo estaban preocupados. Torpes sí, pero preocupados. Esta noche, esta cena era la prueba. Comimos en el comedor con el mantel bueno y la vajilla de porcelana. Puse la música suave de la que le gustaba a María. Y hablamos. Hablamos de verdad. Me preguntaron por el taller. Les conté una anécdota divertida sobre un cliente. Se rieron. Roberto contó una historia de su trabajo, una victoria en un caso. Lo escuché hinchado de orgullo. Mi hijo, el abogado. Cuando saqué la fuente de barro con el estofado, el aroma llenó el comedor. Los ojos de Roberto se abrieron. «Dios mío, papá, es idéntico». Serví los platos. Hubo un silencio mientras todos probaban el primer bocado. «Es ella», dijo Roberto en voz baja, casi para sí mismo. «Has traído a mamá de vuelta a la mesa». Lágrimas de pura felicidad brotaron en mis ojos. «Disfruten, hijos, disfruten». Comimos. Reímos. Los niños contaron chistes del colegio. Silvia fue amable, atenta. Sentí por primera vez en 5 años, desde que María se fue, que no estaba solo. Sentí que volvía a tener una familia. Terminamos todo. No quedó ni rastro del estofado. «Bueno», dije levantándome. «Voy a preparar el postre. Hice flan. El flan de huevo que le gustaba a tu madre, Roberto». «Suena perfecto, papá», dijo él. Me di la vuelta para ir a la cocina, sintiéndome el hombre más feliz del mundo. «Espera, Fernando». La voz de Silvia. Fría. Cortante. No era la voz de la Cielasae. Era la voz de Ocaso Dorado. Me detuve. Me giré lentamente. La sonrisa había desaparecido de su rostro. La de Roberto también. Él miraba fijamente el mantel. Los niños, sintiendo el cambio de ambiente, se habían callado.
Silvia se inclinó hacia un lado y recogió del suelo de al lado de su silla un maletín de cuero negro brillante. El maletín de Roberto. Lo puso sobre la mesa de comedor sobre el mantel bueno de María. El sonido un tud sordo resonó en el silencio. Abrió los broches dorados. Clic, clic. ¿Qué es eso? Pregunté y mi voz ya no era la mía. Papá, dijo Silvia sacando una carpeta de cuero idéntica al maletín. Te queremos. Mi corazón, que hacía un segundo estaba lleno y cálido, empezó a encogerse. Te queremos mucho. Continuó ella con esa sonrisa helada de hospital. Y porque te queremos, y nos preocupamos profundamente por tu bienestar. Hemos tomado una decisión por tu bien. Abrió la carpeta. Miré a Roberto. Roberto, ¿de qué habla? ¿Qué es esto? Pensé que... Roberto no me miraba. No podía mirarme. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible de la pared a mi izquierda. Roberto, por favor, mírame, le supliqué. Él tragó saliva. Y entonces, como si leyera un guión, empezó a hablarle a esa pared. Papá, como familia hemos evaluado tu situación. Las últimas semanas han sido difíciles. ¿Difíciles? Pensé que estábamos bien. Eso es porque no ves el panorama completo, papá, dijo Silvia interrumpiendo. Los olvidos, el gas, la nevera, las llamadas perdidas. No estás bien, no estás seguro aquí solo. Pero si todo eso... Y por eso... Me cortó Roberto, su voz ahora monótona como la de un extraño leyendo un informe. Hemos asegurado una plaza para ti. Una plaza. En el residencial Ocaso Dorado. Se me heló la sangre. No, ya hablamos de esto. Les dije que no. Roberto, ¿por qué vuelves a sacar esto? Esta noche no... No lo entiendes, papá, dijo Roberto, y ahora sí levantó la mirada. Pero no eran sus ojos. Estaban fríos, vacíos. No es una sugerencia. Tu ingreso es el lunes, mañana. ¿Mañana? ¿Qué? ¿Estás loco? Yo no he firmado nada. Yo no me voy a ningún lado. Ya hemos pagado el depósito, dijo Silvia como si hablara del tiempo. Un depósito considerable, no reembolsable. Así que sí te vas. ¿Han pagado con qué? Me atraganté. Con nuestro dinero, papá, dijo Roberto con un tono de mártir. Dinero que por supuesto necesitamos recuperar. Y eso nos lleva al punto 2, dijo Silvia y sacó otro papel de la carpeta. Era un contrato para cubrir los costos de la residencia que, como te dijimos, es de altísima gama. Y para reembolsarnos el depósito que tan generosamente hemos adelantado. Vamos a poner la casa en el mercado. Me quedé sin aire. Era como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Poner qué? En el mercado, papá. Venderla, dijo Roberto impaciente. Inmediatamente. De hecho, el agente inmobiliario vendrá mañana mismo a mediodía para empezar a tasar la propiedad. El mundo se detuvo. El olor del flan que esperaba en la cocina se mezcló con un sabor a bilis en mi boca. Miré la vajilla de porcelana. Miré las paredes que levanté. Mi casa, susurré. Mi voz era un hilo. ¿Quieren vender mi casa? Hubo un silencio. ¿Quieren vender la casa de su madre? Roberto suspiró exasperado, como si yo fuera un niño tonto que no entendía un problema de matemáticas. Papá, no te estamos preguntando. Es lo mejor. Es una decisión ejecutiva. La casa es demasiado para ti, y nosotros necesitamos el dinero para cuidarte. Es lógico. Lógico. Mi voz empezó a temblar, pero esta vez de rabia. Lógico. Me enderecé, me apoyé en la mesa que yo había construido. No, dije. Papá, no seas difícil, dijo Silvia. Dije que no. Grité. No van a vender la casa de mi mujer. No sé qué clase de monstruos son, pero esta farsa se acabó. Tomen sus papeles, tomen su vino y lárguense de mi casa. Señalé la puerta. Ahora. Silvia me miró con puro odio. Y entonces Roberto se puso de pie. No lo hizo lentamente. Fue una explosión. Golpeó la mesa con los dos puños. ¡Bam! La vajilla de porcelana, la de la abuela, saltó. Las copas de vino se volcaron. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco bordado de María como una mancha de sangre. Los nietos empezaron a llorar. No, rugió. Me quedé paralizado.
Nunca le había oído gritar así. Su rostro estaba rojo, deformado por la rabia. Sus ojos inyectados en sangre. «Tú no nos dices qué hacer», me gritó escupiéndome. «Roberto», susurré retrocediendo un paso. «Cállate, solo cállate. Sabes lo que he tenido que aguantar. Estoy harto de esta casa vieja y polvorienta, harto de tus estúpidas historias de carpintería, harto de fingir que me importas». Y cada palabra era un clavo en mi corazón. He aguantado tu inutilidad por 5 años. 5 malditos años desde que mamá murió. 5 años siendo tu niñera, escuchando tus quejas, aguantando tu olor a serrín. 5 años esperando este momento. Roberto, hijo, ¿qué dices? Yo te di todo. No me diste nada. Se rió una risa horrible rota. Me diste una vida de segunda mano en un barrio obrero. Me diste vergüenza. ¿Sabes lo que es ir a la universidad de élite? Y que tu padre sea un simple carpintero. Un viejo que apenas sabe hablar y... Basta, le supliqué. Intento ayudar. Intento sacarte de este basurero, darte un final digno en un sitio de lujo, y lo único que haces es estorbar. Como siempre, un estorbo. Traté de agarrar el teléfono que estaba en el aparador. Voy a llamar a la policía. No estás bien. Antes de que pudiera dar 2 pasos, se abalanzó sobre mí. Me agarró del brazo. Su mano, la mano de un hombre joven y fuerte, se cerró sobre mi bíceps como un tornillo de banco. El dolor fue agudo, me hizo gritar. «¡Tú no llamas a nadie!», me gritó en la cara. Podía oler el vino de la cena en su aliento. Me miró con un desprecio que jamás había visto en un ser humano. Y menos en mi hijo. «Sabes que eres papá. Sabes lo que eres en realidad», me sacudió. «Dime lo sabes». Y entonces, con la voz llena de veneno, escupió las palabras. Las palabras que se grabaron a fuego en mi cerebro. «No eres más que un viejo inútil». Me quedé sin aire. «Un viejo inútil», repitió como si saboreara la palabra. «Y estoy harto de ti, harto». «Suéltame», gemí tratando de zafarme. «¡Oh, te soltaré!», gritó. «¡Te soltaré!». Y empezó a arrastrarme. Me arrastró fuera del comedor. Mis pies resbalaban en el suelo de madera que yo había pulido. Intenté agarrarme al marco de la puerta, al marco que yo había instalado 30 años atrás. Mis dedos resbalaron. Silvia se había levantado. Estaba en la puerta de la cocina con los brazos cruzados. ¿Y los niños? Los había metido en la cocina. Estaba sonriendo. Una pequeña sonrisa de victoria. «Roberto, por favor, hijo, es tu padre», lloré. «Tú no eres mi padre», gritó tirando de mí con más fuerza. «Mi padre no sería un lastre». Llegamos a la puerta principal. Abrió el cerrojo de un manotazo. Abrió la puerta de golpe. La noche estaba fría. El aire me golpeó la cara llena de lágrimas. Y entonces me empujó. Me empujó con toda la fuerza de su cuerpo, con toda la rabia de sus 35 años. Y esta casa es mía ahora. No pude mantener el equilibrio. Salí disparado hacia atrás. Tropecé con el umbral de la puerta ese que había puesto con María y caí. Caí de espaldas por los 2 escalones del porche. Mi espalda golpeó el cemento del camino con un golpe sordo que me sacó todo el aire. Mi cabeza rebotó contra el suelo. Vi estrellas. Un dolor agudo me subió por la columna. Jadeando, intenté levantarme. Me apoyé sobre un codo. Mis manos de carpintero estaban raspadas y sangrando por el cemento áspero. Levanté la vista. Roberto estaba allí en el umbral de mi casa. Su silueta recortada contra la luz cálida del vestíbulo. Su pecho subía y bajaba. «¡Vete!», me gritó su voz resonando en la calle silenciosa. «¡Lárgate de aquí!». «Roberto, mis cosas, mi teléfono», publiqué. «No tienes nada. Vete. O te juro, papá, que llamaré a la policía ahora mismo. Y les diré que un viejo loco con demencia está intentando entrar en mi casa. Les contaré todos tus olvidos. Quieres ir a un psiquiátrico en lugar de al ocaso dorado». Entendí. El gaslighting, la nevera. Los papeles. Todo. Era un plan. Era la coartada. No pude decir nada. El dolor de mi espalda y el dolor de mi alma me tenían paralizado. Me miró un segundo más. Con puro asco.
Y entonces cerró la puerta. Slam. El sonido de la madera de roble macizo golpeando el marco. Esperé. Quizás abriría, quizás se daría cuenta de lo que había hecho. Pero no. Escuché el sonido más terrible de mi vida. Más terrible que el silencio del hospital cuando María murió. El sonido metálico del cerrojo. El cerrojo que yo había instalado para proteger a mi familia. Me había echado. Me quedé allí en el suelo. Solo. En mangas de camisa. Con mis zapatos de estar en casa. Sin cartera, sin llaves, sin teléfono. Estaba en la calle. Y entonces el viento cambió. Y desde la ventana abierta de la cocina me llegó el olor. El olor dulce casero del flan que había hecho para el postre. Y el olor profundo y rico del estofado de María. El olor de mi hogar. Un hogar al que ya no podía entrar. Mi hijo, mi único hijo, me había echado a la calle después de robarme mi casa. Y todo lo que me quedaba era el olor de la cena que cociné para celebrar mi propia traición. No sé cuánto tiempo estuve tirado en la acera. Minutos. 1 hora. El mundo se había reducido al dolor agudo en mi espalda, al frío del cemento que se filtraba por mi camisa delgada y al eco de esa puerta cerrándose. Slam. Y luego... clic, clac. El cerrojo. Oía los grillos. La vida seguía. A 1 manzana de distancia un coche pasó con la música alta. Pero en mi calle, en mi porche, solo había silencio. Un silencio que gritaba. Me dolía la cabeza donde había golpeado el suelo. Mis manos de carpintero estaban raspadas. Pequeños puntos de sangre brillaban en mis nudillos a la luz de la farola. Viejo inútil. La palabra flotaba en el aire. No era un pensamiento. Era un sonido. El grito de Roberto. Con un gruñido, un sonido animal, me apoyé en el codo. El dolor en mi columna fue como un cuchillo eléctrico. Me puse a 4 patas. Como un perro. Un perro echado de su propia casa. Me agarré a la barandilla de hierro forjado que yo mismo soldé una primavera hace 20 años. Me levanté jadeando. Mi casa estaba allí. Las luces encendidas. Podía ver sus siluetas moviéndose dentro. Silvia recogiendo los platos. Roberto. ¿Qué estaría haciendo celebrando? Me quedé allí temblando. En mangas de camisa. En zapatillas de casa. Y empecé a caminar. No sabía a dónde iba. Solo me alejé de esa luz. De ese olor a estofado. Caminé. Mis pies protegidos solo por unas zapatillas viejas protestaban contra el asfalto. Crucé el parque donde enseñé a Roberto a andar en bicicleta. Pasé por la escuela primaria donde lo recogía cada tarde. Cada esquina era un fantasma. Cada esquina me gritaba fracasado. No sé cuántas horas caminé. Acabé en la carretera donde la ciudad se rinde y empiezan los campos y los moteles de carretera. Vi una luz roja parpadeante hotel. Entré. La recepcionista, una mujer joven con cara de estar aburrida, ni levantó la vista. Una habitación. Mi voz. No la reconocí. Era un susurro ronco seco. Me miró. Vio mis manos ensangrentadas, mi camisa arrugada, mis zapatillas de casa. ¿Vio a un viejo loco o a un borracho? No le importó. Son 40 euros. Metí la mano en el bolsillo trasero de mi pantalón. La cartera. Siempre la llevaba allí, por pura costumbre. Roberto no lo sabía. Roberto en su furia se olvidó de cachear al viejo inútil. Le di el dinero. Me dio una llave de plástico. Habitación 27. Al fondo. La habitación 107. Olía a tabaco rancio, a lejía y a una tristeza profunda. La alfombra estaba manchada. La colcha marrón tenía una quemadura de cigarrillo. La luz del baño parpadeaba. Cerré la puerta. No puse el cerrojo. ¿Para qué? Ya me lo habían quitado todo. Me senté en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso con un gemido metálico. Y me quedé quieto, en el silencio de esa habitación anónima. El grito de mi hijo volvió. Viejo inútil. Y esta vez no había dónde escapar. Inútil, 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 tía. La palabra rebotaba en las paredes sucias del motel. Cada vez que sonaba en mi cabeza borraba un recuerdo feliz. Inútil.
y borró la imagen de mí mismo tallando la cuna de Roberto, lijando la madera hasta dejarla suave como la seda. Inútil. Y borró el recuerdo de su cara de orgullo el día que le regalé su primera bicicleta que había comprado vendiendo horas extra. Inútil. Y borró el sonido de mi nombre cuando me llamó papá por primera vez. Inútil. Y borró la promesa que le hice a María en su lecho de muerte. Cuidaré de nuestro niño. ¿Qué hice mal? Esa es la pregunta que te destroza por dentro. No es la traición. Es la culpa. ¿Qué hice mal, Dios mío? ¿Cuándo se pudrió todo? Fue cuando murió María. Fui demasiado blando, demasiado permisivo. Intenté compensar su ausencia dándole todo lo que pedía. Repasé cada momento de los últimos 5 años. La matrícula de la universidad. Es mi futuro papá. Y vacié nuestros ahorros. El anticipo de su apartamento de lujo. Es mi imagen, papá. Y vendí mi camioneta azul. El último regalo de mi padre. La boda. Tiene que ser perfecto para Silvia, papá. Y saqué el dinero de mi jubilación. Como el niño al que le enseñé a ser honesto. El niño al que le leía cuentos sobre héroes y dragones. ¿Cómo se convirtió en ese monstruo? Ese extraño con los ojos inyectados en sangre que me arrastró fuera de mi propia casa. Era Silvia. Fue ella quien le metió ese veneno. O el veneno ya estaba allí latente, y ella solo fue el agua que lo hizo crecer. Un simple carpintero, me gritó. Vergüenza, vergüenza. Me levanté y fui al pequeño baño. Encendí la luz parpadeante. Me miré en el espejo que estaba rajado de esquina a esquina. Mi cara estaba dividida en 2. Vi mis ojos rojos e hinchados. Vi mi pelo blanco y revuelto. Vi el raspón en mi mejilla de la caída. Vi a un viejo cansado, un viejo derrotado. Quizás tiene razón, le dije a mi reflejo. Quizás eso es todo lo que soy. Y entonces saqué la cartera del bolsillo. Estaba húmeda por el sudor frío. La abrí con mis manos temblorosas. Y allí estaba ella, María, la foto que llevaba conmigo desde hacía 20 años. Una foto tomada en el jardín, con el sol de la tarde dándole en el pelo. Estaba sonriendo. No una sonrisa grande, sino esa pequeña sonrisa suya sabia, que parecía decir, sé exactamente lo que estás pensando, Fernando Álvarez. Miré esos ojos. Esos ojos que siempre veían la verdad incluso cuando yo intentaba ocultarla. Y me rompí. Caí de rodillas en el suelo sucio del baño. Y lloré. Lloré como no había llorado desde su funeral. Lloré con sollozos secos dolorosos que me sacudían el cuerpo entero. Perdóname, mi amor, le susurré a la foto. María, perdóname. La apreté contra mi pecho. Te fallé, te lo prometí. Te prometí que cuidaría de él. Y míralo. Es un monstruo. Lo convertí en un monstruo. La culpa me estaba ahogando. ¿Recuerdas nuestros ahorros, María? Los ahorros para ese viaje, el crucero a Italia que siempre quisiste hacer. Se fue en su matrícula. Y yo me sentí orgulloso. Qué tonto, María, qué tonto. No estaba comprando su futuro, estaba pagando su arrogancia. Le estaba enseñando que todo tenía un precio, y que yo siempre lo pagaría. Y la camioneta nuestra Ford azul, donde lo llevé al hospital el día que nació. La vendí, para sus canapés de lujo, para impresionar a esa mujer. Y me dio las gracias, te lo deberé toda la vida, me dijo. Me traes mentira, pa. Yo no le di amor, María. Le di combustible para su codicia. Le di el martillo, mi propio martillo, y él lo usó para destrozar todo lo que tú y yo construimos. Todo mi trabajo. 45 años. Levantándome antes del amanecer. Llegando a casa con las manos sangrando. Para esto. Para que mi hijo me llame inútil y me eche a la calle. Sentí que mi vida se había acabado. Ahí en el suelo de ese baño asqueroso a las 3 de la mañana. Se acabó. Ganaron. Yo era un viejo inútil sin casa, sin familia, sin propósito. Me quedé allí acurrucado temblando. No dormí. ¿Cómo iba a dormir? Vi cómo la oscuridad del baño pasaba de negro a un gris enfermizo.
Escuché el primer camión de la mañana pasar por la carretera. El edificio tembló. Una línea de luz sucia se filtró por el borde de la cortina de plástico de la ducha. El amanecer. Miré esa línea de luz. Era fea, triste, gris, pero era luz. Me levanté. Me dolía cada músculo. Mi espalda era una sola pieza de dolor. Volví a mirarme en el espejo rajado. La misma cara. El mismo viejo destrozado. Pero algo había cambiado. El dolor seguía ahí. La tristeza seguía ahí. El corazón lo tenía hecho pedazos. Pero debajo de todo eso, había algo más. Era como cuando trabajas con madera de roble. Crees que estás lijando, pero debajo de la superficie hay un nudo. Un nudo duro como el hierro. El dolor líquido, la autocompasión. Empezó a endurecerse, se cristalizó. Se convirtió en rabia. Una rabia fría, tranquila, pesada. Y entonces un pensamiento claro atravesó la niebla de mi dolor. Roberto es listo. Es abogado. Lo planeó todo. El gaslighting. Los olvidos. La amenaza de llamar a la policía y decir que tenía demencia. Lo tenía todo cubierto. Fue una jugada maestra. «Esta casa es mía ahora», gritó. Pero Roberto, mi hijo, el abogado, el hombre que se cree más listo que nadie, cometió un error. Cometió un error garrafal. Se concentró tanto en mí, en el viejo inútil, en el carpintero tonto que apenas sabía hablar, que se le olvidó a alguien. Se olvidó de la persona más inteligente de nuestra familia. Se olvidó de su madre. Se olvidó de lo lista que era María. Se olvidó de lo poquísimo que ella confiaba en Silvia desde el primer día que la vio. Se olvidó de las conversaciones que María y yo tuvimos en voz baja en la cocina hace años, mucho antes de que ella enfermara. Se olvidó de la promesa que me hizo hacerle en su lecho de muerte. Una promesa que no tenía nada que ver con cuidarlo a él. «¿Creen que soy un viejo tonto?», me dije. Se lo dije a mi reflejo partido en dos. «Creen que han ganado». Mi hijo, el abogado brillante, acababa de cometer el mayor error legal de toda su carrera. Se metió con un simple carpintero. Pero se le olvidó que los planos de la casa, los de verdad, los había dibujado la arquitecta. Fui a la pica, abrí el grifo de agua fría, me lavé la cara. El agua helada me golpeó como un latigazo. Me limpié la sangre seca de las manos. Mi dolor no había desaparecido. Mi corazón seguía roto. Pero ahora tenía un compañero que me hacía caminar derecho. La determinación. Van a descubrir quién era realmente María Álvarez, dije en voz alta. Y van a descubrir lo que un viejo inútil es capaz de hacer. Salí del baño, cogí mi cartera y caminé hacia la puerta de esa habitación de motel. Tenía una llamada que hacer. Salí de esa habitación de motel a las 7 de la mañana. Era lunes. El sol de la mañana golpeaba el asfalto sucio del estacionamiento. La gente normal estaba empezando su semana. Los coches pasaban zumbando por la carretera llenos de gente yendo a sus oficinas, a sus trabajos. Yo también iba a trabajar. Mi espalda era un nudo de dolor. Mis manos de carpintero, ahora raspadas y sucias, parecían las de un mendigo. Seguía llevando la misma ropa de la cena. Mi camisa olía a sudor frío, a miedo. Pero caminaba derecho. Tenía 40 euros en la cartera. Gasté 10 en un taxi. No le di la dirección de mi casa. Le di la dirección del titro de la ciudad. El edificio de cristal y acero donde en la planta 12 ponía en letras doradas Roca y Asociados. Abogados. Mientras subía en el ascensor con espejos, me miré. El hombre del espejo rajado del motel me devolvió la mirada. Un viejo destrozado. Pero esta vez el ascensorista, un muchacho joven con uniforme, me miraba con una mezcla de lástima y aprensión. La secretaria de la planta 12 era una mujer elegante con gafas modernas. Cuando me vio entrar en su alfombra color crema, su sonrisa profesional se congeló. Vio mis manos. Vio mi camisa. «¿Puedo ayudarle?», dijo su tono implicando que me había equivocado de planta. «Buenos días», dije y mi voz sonó firme, sorprendentemente firme. «Soy Fernando Álvarez. Vengo a ver a don Miguel Roca». Ella dudó. «¿Tiene cita?» «No». «Pero dígale que estoy aquí. Es urgente. Es sobre María». La mención de María lo cambió todo. Ella asintió, cogió el teléfono y susurró.
Un minuto después, la puerta de caoba del fondo se abrió. Don Miguel Roca no es como Roberto. No lleva trajes de 1,000 euros ni relojes brillantes. Don Miguel es un roble. Tiene 75 años, el pelo blanco peinado hacia atrás, y los ojos más tristes y sabios que he conocido. Ha sido nuestro amigo y abogado durante 30 años. Fue el padrino de bautizo de Roberto. Cuando me vio se quedó pálido. Fernando, hijo mío, ¿qué te ha pasado? Por el amor de Dios, ¿eh? Corrió hacia mí y me cogió del brazo. Estás herido, estás sangrando, ven, siéntate. Me llevó a su despacho. Olía a lo que siempre olía, a libros viejos, a café solo y a confianza. Me sentó en un sillón de cuero mullido que gimió bajo mi peso. Marisa, trae agua y el botiquín. ¡Rápido!, le gritó a la secretaria. Estoy bien, Miguel. No es mi sangre lo que importa, le dije. Él se arrodilló frente a mí, algo que le costó un esfuerzo con sus rodillas. Me miró a los ojos. ¿Quién te ha hecho esto, Fernando? Te han atracado. Y yo, que había aguantado toda la noche, que había convertido mi dolor en acero. Al ver la cara de preocupación genuina de mi amigo, casi me rompo otra vez, pero tragué saliva. Fue Roberto, dije. Miguel cerró los ojos. No gritó, no pareció sorprendido, solo terriblemente triste. Dejó escapar el aire lentamente. Así que, al final lo hizo, susurró. Lo sabías, Lo temíamos, Fernando, María. Ella lo temía. Dios la tenga en su gloria, qué mujer tan inteligente. Me trajeron agua. Miguel me limpió las manos con alcohol. El escozor me devolvió al presente. Y se lo conté todo. No lloré. Se lo conté como un carpintero describe un trabajo. Con hechos. Fríamente. Le conté lo del ocaso dorado. Lo del poder notarial. Le conté el gaslighting, lo de la nevera, lo de los papeles perdidos. Le conté la cena, el estofado de María, la carpeta de cuero sobre la mesa. Y le conté sus palabras. Me llamó viejo inútil, Miguel. Y me echó, me arrastró y me tiró por las escaleras del porche. Y cerró con cerrojo. Mi propia casa. Miguel se había levantado. Estaba de espaldas a mí mirando por la ventana la ciudad. Su espalda estaba rígida. ¿Y Silvia?, preguntó sin volverse. Sonreí, respondí. Él golpeó el alféizar de mármol con el puño cerrado. Malditos sean. Malditos sean. Se giró. Su cara ya no era triste. Era la cara del abogado que había ganado 1000 batallas. Fernando, dijo. Lo que voy a decirte es difícil, pero tienes que escucharme. María lo vio. Ella vio esto venir. Hace 10 años. 10 años, pero hace 10 años, Roberto estaba empezando. Silvia apenas había llegado. Exacto, fue justo después de que se casaron. ¿Recuerdas esa cena de Navidad? La que Silvia insistió en hacer en su apartamento de lujo. Asentí. ¿Recuerdas que tú y María se fueron temprano? Porque te sentiste mal. Sí, María dijo que el aire estaba viciado. No fue por eso. Fue porque María escuchó a Silvia. La escuchó en la cocina hablando con Roberto. Él le decía que estaba orgulloso de ti, de cómo habías pagado la boda. Y Silvia se rió. María la oyó reírse. Y le dijo a Roberto, cariño, es dulce que seas tan sentimental. Pero tu padre es un obrero. Tenemos que pensar en cómo manejar esos activos antes de que se ponga senil y lo pierda todo. Me quedé sin palabras. María te sacó de allí, continuó Miguel. Y al día siguiente estaba aquí, en esta misma silla donde estás tú ahora. Y me dijo, Miguel, van a intentar quitárselo todo. Van a intentar robarle a mi Fernando el trabajo de su vida. Y no lo voy a permitir. Miguel caminó hacia la pared del fondo de su despacho. Había una pintura al óleo de un barco antiguo. La movió a un lado, revelando una gran caja fuerte de acero. Hizo girar la rueda. ¡Clic! ¡Clac! ¡Clic! Roberto es abogado, sí. Y es listo. Pero es arrogante, y su arrogancia es su punto débil. Él cree que tú, un simple carpintero, no tienes defensa. Cree que la ley está de su parte. La puerta de la caja fuerte se abrió con un silbido. Pero María usó la ley como un escudo y como un arma. Metió la mano y sacó un documento.
Un tomo grueso encuadernado en cuero azul oscuro. Pesaba. Lo puso sobre su escritorio de caoba con un sonido sordo y definitivo. Roberto, en su codicia, probablemente estuvo toda la mañana del domingo en el registro de la propiedad online, dijo Miguel, y vio lo que queríamos que viera. ¿Qué vio?, pregunté. Vio que la casa no estaba a tu nombre. Vio que el propietario es el Fideicomiso Familiar Álvarez. Y sonrió. Se lamió los labios. Asumió como el único heredero que ese fideicomiso era para él. Asumió que lo único que se interponía entre él y la venta de la casa era tú, tu presencia física. Así que organizó su pequeño golpe de estado. Te declara incompetente, te echa toma el control. Y luego, como administrador, liquida el fideicomiso. Y puede hacer eso. Mi corazón se encogió. Miguel sonrió. Fue la primera sonrisa que vi esa mañana. Una sonrisa fría, afilada. No, Fernando, no puede, porque tu hijo, el brillante abogado, no leyó la letra pequeña. Abrió el tomo. Esto, Fernando, es un cofideicomiso irrevocable. Lo firmamos tú y María hace exactamente 10 años y un mes. Con este documento ustedes dos transfirieron el 100% de la propiedad de la casa, el terreno, e incluso la mayoría de sus ahorros líquidos, a este fideicomiso. Recuerdo firmar. María dijo que era para proteger nuestro futuro. Para los impuestos. Era para protegerte a ti, de tu propio hijo. Me corrigió Miguel. Ahora la primera cláusula. Página 2. Léela. Me pasó sus gafas de leer. Me acerqué el papel. Mis manos temblaban un poco. Decía, se nombra a Fernando Álvarez, mi nombre, como usufructuario vitalicio de la propiedad. Usufructuario vitalicio, lo miré, significa, dijo Miguel inclinándose hacia mí, que legalmente tienes el derecho inquebrantable, absoluto e innegable de vivir en esa casa, usarla y disfrutarla, hasta el último día de tu vida, hasta tu último aliento. Significa, continuó su voz cobrando fuerza, que nadie puede echarte. Nadie. Ni tu hijo, ni el presidente, ni Dios mismo. Significa que nadie puede vender esa casa mientras tú respires. Significa que Roberto, al echarte anoche, cometió un delito. Una violación flagrante de un fideicomiso legal, un desalojo ilegal. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Un alivio tan profundo que casi me marea. Entonces, puedo volver. Él no puede... Espera, dijo Miguel. Eso no es todo. Eso es solo el escudo. Ahora viene el arma. El arma, sí. Roberto asumió que él era el beneficiario final, que cuando tú faltaras él lo heredaría todo. Se equivocó. Pero, si no es él, ¿quiénes los nietos? Miguel negó con la cabeza. María pensó en eso, pero temía que Silvia los manipulara. Temía que Roberto impugnara el testamento. No, María fue más lista. Ella sacó la propiedad de la familia. Para siempre. Pasó varias páginas, hasta el final del documento. Anexo A. Los beneficiarios finales. Señaló el nombre. ¿Quién es el verdadero dueño de tu casa, Fernando? El dueño al que Roberto tendrá que responder. Leí el nombre. Y no entendí. La Fundación Educativa María Álvarez. Lo miré. Miguel, ¿qué es esto, María Nunca? ¿Qué fundación? Una que creamos en secreto. El mismo día, la registramos en otra ciudad con un capital inicial mínimo de los ahorros personales de María. Ha estado inactiva, dormida, esperando. Es una fundación benéfica. ¿Benéfica? Su propósito, dijo Miguel, y su voz se quebró por la emoción por primera vez. Es otorgar becas completas a jóvenes sin recursos, a jóvenes que quieran ser carpinteros. Me quedé mirándolo. Las lágrimas que no lloré por dolor empezaron a brotar por esto. Por ella. Ella se acordó, susurré. Lo recordó todo, dijo Miguel. Tu vida, tu trabajo, tu decencia. Y quiso que esa casa, la casa que construiste con tus manos, sirviera para crear a otros como tú. No a otros como él. Me tapé la cara con las manos.
Mis manos sucias y raspadas, el legado de María, no era venganza, era propósito. Así que, Fernando, recapitulemos, dijo Miguel volviendo a su tono de abogado. Tu hijo, el abogado, acaba de desalojar ilegalmente con violencia al usufructuario vitalicio de una propiedad. Propiedad que además no le pertenece a la familia. Le pertenece a una fundación benéfica registrada. Él en este momento está intentando vender un activo que no es suyo. Eso se llama fraude. Y lo ha hecho todo, dijo Miguel cerrando el libro de golpe, para robar una casa que nunca jamás podría haber sido suya. Se puso de pie, se ajustó la corbata. Roberto cometió un error. Se metió con tu mujer. Y se metió con mi mejor amigo. Ahora, Fernando, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que llame a la policía y lo arreste por desalojo ilegal y agresión y...? Me quedé pensando, el dolor, la caída, el grito. Viejo inútil, pero luego vi la cara de Roberto. No la cara de rabia. Vi la cara del niño que me pasaba los clavos en el taller. El niño que había perdido. No, dije. No quiero que lo arresten. Aún no. Entonces, me levanté. Me sentía más alto. El dolor de espalda había desaparecido. Quiero volver a casa, Miguel. Quiero mi casa. Y quiero que él esté allí cuando yo llegue. Llegamos a mi calle a las 4 de la tarde. El taxi que nos trajo a Miguel y a mí se detuvo a una manzana de distancia. Detrás de nosotros, en un coche sin insignias, venían 2 oficiales de policía. Miguel lo había arreglado todo. No venían a arrestar a nadie. Todavía. Venían como apoyo civil, para ejecutar una orden de un juez. Una orden de restitución de domicilio a usufructuario vitalicio. Me bajé del taxi. Me dolía todo el cuerpo. Miguel me había comprado una camisa limpia y un par de pantalones en una tienda de camino. Mis manos, ahora limpias y con tiritas, parecían las de un niño. Pero me sentía como un general. ¿Estás listo, Fernando?, me preguntó Miguel poniendo el pesado maletín de cuero sobre el asfalto. Asentí. Estoy listo. Empezamos a caminar. A medida que nos acercábamos, vi la escena. Y fue peor de lo que imaginaba. No estaban solos. Mi hijo Roberto estaba en mi jardín delantero. El jardín que María había plantado con tanto amor. Y no estaba solo. Estaba con Silvia. Y con un tercer hombre. Un hombre con un traje brillante y el pelo engominado que sostenía una cinta métrica y un portapapeles. Un agente inmobiliario. Estaban riendo. Oí la risa de Roberto. Una risa fuerte de alivio. Estaban midiendo el porche. Mi porche. El mismo porche por el que me habían tirado. Y todo este frente, decía el agente, se puede abrir. Poner un ventanal moderno. Subiría el valor de reventa a una barbaridad. Buena idea, dijo Silvia tocando el brazo de Roberto. Más luz. Me detuve. El aire se me quedó atascado en el pecho. La rabia, el ácido me subió por la garganta. Miguel me puso una mano en el hombro. Calma, Fernando. Nosotros tenemos la ley. Ellos solo tienen codicia. Los 2 oficiales se posicionaron a nuestros lados un paso por detrás. Eran grandes, imponentes, silenciosos. Y entonces avancé. Crucé el límite de mi propio jardín. Mis zapatos pisaron la hierba. El agente inmobiliario fue el primero en verme. Su sonrisa de vendedor se congeló. Vio a 2 viejos, uno con las manos vendadas flanqueados por 2 policías. Sí, dijo nervioso mirando a Roberto. Roberto, molesto por la interrupción, se giró. Disculpen, esta es una propia... Y me vio, su cara. Ojalá pudiera olvidarla. No fue miedo. No fue culpa, fue... pura absoluta rabia. La rabia de ver que el problema que creía haber resuelto volvía. Tú... escupió. ¿Qué demonios haces tú aquí? Silvia a su lado puso los ojos en blanco como si viera una cucaracha. Te dije que te fueras, gritó Roberto dando un paso hacia mí. Su puño se cerró. Te lo advertí. Llamaré a la policía. Dio un paso. Pero uno de los oficiales, el más alto, simplemente dio un paso al frente, interponiéndose entre nosotros. No dijo nada. No lo tocó. Solo
Se paró allí, como un muro de piedra. Roberto frenó en seco. Su rabia chocó contra la realidad. Miró al uniforme. Miró al otro uniforme. Miró a don Miguel con su maletín. Y su cara pasó de la rabia a la confusión. ¿Qué es esto?, tartamudeó. ¿Qué has hecho? ¿Les has mentido? ¿Les has dicho que te pegué? ¡Está loco!, les dijo a los oficiales. Tiene demencia. Estábamos intentando ayudarlo. Fue entonces cuando hablé. Mi voz salió tranquila, más tranquila de lo que me sentía. Ya están aquí, hijo, dije. Roberto me miró sin entender. Don Miguel Roca dio un paso al frente. Abrió su maletín sobre el capó del coche del agente inmobiliario. Clic, clic. Buenas tardes, dijo don Miguel, su voz de abogado resonando en el silencio de la calle. Mi nombre es Miguel Roca y represento al propietario legal de este inmueble. Roberto se rió. Una risa nerviosa. Imposible, yo soy el administrador, el fideicomiso. Ah, el fideicomiso, dijo Miguel. Me alegra que lo mencione. Sacó el primer documento. Era la orden judicial. Oficiales aquí tienen la orden del juez Martínez. Orden de restitución inmediata del domicilio al usufructuario vitalicio, el señor Fernando Álvarez, aquí presente. ¿Usufructuario? ¿Qué?, gritó Silvia. ¿De qué está hablando? ¿Y usted?, dijo Miguel, mirando fríamente al agente inmobiliario que parecía querer que se lo tragara la tierra. Le recomiendo que guarde esa cinta métrica. Está usted intentando tasar una propiedad que no está ni estará en venta. De hecho, está usted en propiedad privada sin permiso. El agente palideció. Yo no sabía. El señor Álvarez me llamó. Él no es el señor Álvarez, dijo Miguel. Él es Roberto Álvarez, el hijo. Sin ningún derecho legal sobre esta casa. Eso es mentira, rugió Roberto. El fideicomiso. Soy el beneficiario, lo sé, lo he comprobado, Ahí es donde te equivocas, muchacho, dijo Miguel. Y sacó el tomo azul. El fideicomiso de María. Lo abrió en la página 2. Roberto Álvarez, como abogado, deberías reconocer un fideicomiso irrevocable. Aquí está, firmado por tu padre y tu madre hace 10 años. Se lo puso delante. Y aquí, dijo Miguel señalando con un dedo, está la cláusula que en tu prisa olvidaste leer. Cláusula 4b. Se nombra a Fernando Álvarez usufructuario vitalicio. ¿Sabes lo que significa eso, abogado? Significa que anoche, cuando echaste a tu padre de su casa, cometiste un desalojo ilegal, un delito grave. Vi cómo Roberto leía. Vi el color drenarse de su cara. Sus ojos, antes llenos de rabia, ahora estaban abiertos de par en par, llenos de pánico. Vio la firma de su padre. Vio la firma de su madre. Pero, susurró, pero cuando él muera, yo sigo siendo el beneficiario. Yo heredo. No, dijo Miguel con una calma aterradora. Pasó las páginas hasta el final, hasta el anexo A. Los beneficiarios finales. Giró el documento para que Roberto lo viera bien. Léelo, en voz alta. Roberto leyó. Su voz era un susurro ahogado. La Fundación Educativa María Álvarez. Se quedó mirando el papel. Lo miró. Lo volvió a mirar, como si las palabras fueran a cambiar. «¿Fundación?», dijo mirando a Miguel perdido. «¿Qué es eso? ¿Es una trampa? ¿Es falso o es muy real?», dijo Miguel. «Registrada hace 10 años. Con un propósito muy específico. Dar becas a jóvenes carpinteros. Tu madre era una mujer muy inteligente, Roberto. Vio esto venir, vio tu codicia y protegió el trabajo de su marido. Protegió esta casa de ti». El silencio que cayó fue total. Roberto miró el papel, miró la casa, miró a los policías y se dio cuenta. No había dinero, no había casa, no había herencia. Había perdido. Había quemado su vida, su familia, su carrera. Por absolutamente nada. Su mundo se desmoronó. Pero Silvia era más rápida. Ella no necesitaba leer documentos legales. Ella solo necesitaba leer la cara de pánico de Roberto.
Entendió la ecuación en un segundo sin casa y Bla sin dinero. Mi fundación sea. Dijo ella, su voz aguda a una navaja. ¿Qué fundación, Roberto? ¿De qué demonios está hablando este viejo? Roberto no podía hablar. Solo negaba con la cabeza, mirando el papel. Silvia se volvió hacia él. Su cara antes sonriente ahora era una máscara de furia. Roberto, dime que no es verdad. Dímelo. Yo no lo sabía, gimió él. Silvia, yo pensaba... El sonido de la bofetada resonó en toda la calle. Silvia le había golpeado con toda su fuerza. ¡Idiota!, le gritó. Eres un maldito idiota. Ni siquiera pudiste hacer esto bien, un simple carpintero, un viejo, y te ha ganado. Silvia, cariño, por favor. Podemos arreglarlo. No me toques, gritó ella mientras él intentaba cogerla del brazo. Arruinaste todo por tu estúpida arrogancia. Se giró, sacó las llaves de su bolso y caminó con taconeo furioso hacia su coche de lujo, aparcado detrás del coche de la gente. Silvia, espera, ¿a dónde vas?, gritó él corriendo tras ella. Ella se detuvo junto a la puerta del conductor. Lo miró con un desprecio que helaba la sangre. Me voy. Lejos de ti. Lejos de este fracaso, arregla tu propio desastre, abogado. Se metió en el coche, lo encendió y salió de la calle quemando rueda. Supe en ese momento que nunca volvería. A ella no le importaba Roberto. Solo le importaba la casa. Sin casa no había razón para quedarse. Roberto se quedó allí en medio de la calle, solo, viendo cómo el coche desaparecía. El agente inmobiliario ya se había escabullido en silencio. Los policías seguían inmóviles. Roberto se giró. Desficio. Me miró. Estaba destrozado. Lloraba. Lágrimas de autocompasión. Caminó hacia mí. Cayó de rodillas en la hierba, en mi jardín. Papá, sollozó. Papá, por favor. Agarró la pernera de mi pantalón. Papá, yo no sabía, te lo juro. Fue Silvia. Fue todo idea suya. Ella me obligó. Me metió ideas en la cabeza. Papá, soy tu hijo. Me quedé mirándolo. Miré a ese hombre arrodillado. Ese hombre que menos de 24 horas antes me había arrastrado, me había golpeado, me había llamado inútil. Ya no sentía rabia. Ni siquiera sentía tristeza. Solo sentía lástima y un vacío inmenso. El niño al que había criado ya no existía. Había muerto y este extraño que lloraba a mis pies era lo único que quedaba. Me agaché, con dolor. Me arrodillé frente a él para que me mirara a los ojos. Fue Silvia, repitió mocoso. Diles que fue ella. Lo miré fijamente. Pero las palabras fueron tuyas, Roberto. Dejó de llorar. Tú me llamaste viejo inútil. Tú me empujaste por las escaleras. Tú cerraste la puerta con cerrojo. Papá, yo estaba enfadado. No lo decía en serio. Negué con la cabeza. Se acabó, Roberto. No hay nada que arreglar, no hay nada que decir. Me levanté. Ahora, por favor. Dije, y mi voz sonó como la de un extraño. Levántate. Me obedeció. Como un autómata. Coge tus cosas si es que tienes algo dentro. Y retírate de la propiedad. ¿Retirarme de dónde? De la propiedad de la fundación. Dije con calma. Tu madre, el agente inmobiliario Silvia. Todos tenían razón en una cosa. Esta casa es demasiado grande para un solo hombre. Me miró sin entender. Por eso, voy a vivir aquí, como es mi derecho, pero voy a empezar el trabajo de la fundación de inmediato. Voy a llenar esta casa. La voy a llenar de jóvenes que quieran aprender, jóvenes que quieran ser carpinteros, jóvenes que entiendan el valor de construir algo, en lugar de destruirlo. Caminé hacia mi puerta. Los policías me siguieron. Papá, dijo él su última súplica. Papá, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Me detuve en el umbral. El mismo umbral donde había caído. Me giré por última vez. Eso, hijo, ya no es asunto mío. Entré en mi casa. Miguel entró detrás de mí. Los policías se quedaron en la puerta. Vi a Roberto quedarse allí en el jardín. Solo. Vencido. Cerré la puerta. Y esta vez fui yo quien giró el cerrojo. Clic-clac. Esa fue la última vez que hablé con él.
Hoy han pasado 6 meses. Sigo viviendo en mi casa, la casa de María. Las cosas han cambiado. Roberto, supe por Miguel que lo despidieron. La noticia de lo que intentó hacer corrió por los círculos legales. El fraude contra una fundación benéfica y la agresión a un padre anciano no son buenas para la imagen de un bufete de lujo. Perdió su trabajo. Perdió su apartamento. No sé dónde está y he decidido que está bien no saberlo. Yo estoy más ocupado que nunca. La Fundación Educativa María Álvarez está en pleno funcionamiento. Mi taller que antes acumulaba polvo, ahora está lleno de ruido de serrín y de vida. Tengo 3 aprendices, jóvenes del barrio sin recursos pero con unas manos y unas ganas que me recuerdan a mí mismo a su edad. Les enseño a usar el cepillo, a respetar la veta, a entender la madera. Viven aquí en la casa, en las habitaciones que antes estaban vacías. Cenamos juntos cada noche en la gran mesa del comedor. Hablamos, reímos. He aprendido que la familia no siempre es la sangre que heredas. A veces es la familia que construyes. Mi vida no está definida por la traición que sufrí. Está definida por el propósito que María me dejó. Aprendí que el respeto no se exige ni se hereda con un apellido. Se gana cada día con tus acciones, con tu decencia. Y aprendí la lección más importante de todas. Puedes perder tu dinero, puedes perder tu trabajo, incluso puedes por un tiempo perder a tu familia, pero la dignidad que construyes con tus propias manos, la integridad de tu trabajo, ese es el único verdadero hogar, el único que nadie nunca te puede quitar. Gracias. Gracias de verdad por quedarte conmigo hasta el final, por escuchar la historia de este viejo, como gritó mi hijo. La historia de este viejo carpintero. Mi nombre es Fernando Álvarez, y te hablo desde mi hogar aquí en Valencia. Sí, desde mi casa, la que está llena de ruido de aprendices y olor a madera limpia. No te voy a mentir, no ha sido nada fácil para mí compartir esto. Hay dolores que se quedan clavados en el alma como una astilla profunda. Recordar la cara de odio de mi propio hijo es algo que no le deseo a nadie. Pero lo hago porque sé que no estoy solo. Sé que ahí fuera hay muchas personas buenas que quizás están pasando por algo similar. Personas que se sienten invisibles o que creen que su tiempo ya pasó. Y si mi historia sirve para que una sola de esas personas levante la cabeza, entonces todo este dolor ha valido la pena. Si mi historia te ha tocado el corazón, si te ha llegado, o si simplemente te ha recordado que la dignidad de una persona no tiene edad, y no tiene precio. Te pido un favor sencillo. Déjame un corazón azul en los comentarios, un que solo para saber que estás ahí, que me has escuchado. Me encantaría saber desde qué ciudad o desde qué país me estás escuchando. Quizás desde México, Argentina, Colombia, o desde algún rincón aquí en mi querida España. Déjame un saludo. Dime desde dónde viaja tu apoyo. Me dará mucha fuerza leerlo. ¿Has vivido tú algo parecido? ¿Has visto de cerca cómo la codicia, cómo la obsesión por el dinero puede cegar a una familia y romper los lazos que parecían más fuertes que el roble? Si te sientes con fuerzas, comparte tu pensamiento conmigo aquí abajo. En este espacio no juzgamos. A veces solo contarlo, ponerlo en palabras, nos ayuda a sanar. Y por último te pido algo importante. Si mientras escuchabas mi voz te ha venido a la mente el rostro de alguien, quizás un padre, una madre, un abuelo, un tío, alguien que tú sabes que se siente subestimado o invisible, alguien que quizás está siendo presionado en silencio, por favor comparte este video con esa persona. A lo mejor las palabras de un simple carpintero son la fuerza que necesitaba escuchar hoy. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar que tenemos derecho a defendernos y que nunca es tarde para hacerlo. Cuídense mucho, por favor. Cuiden de sus familias, de las que nacen y de las que eligen. Pero por encima de todo, cuiden su propia dignidad. Y recuerden siempre lo que yo tuve que aprender de la forma más dura. El verdadero valor no está en lo que posees, ni en la casa que construyes, ni en el dinero que acumulas. El verdadero valor está en quién eres, en tu integridad, cuando intentan quitártelo todo.
Desde mi taller aquí en Valencia les mando un abrazo fuerte, un abrazo de carpintero. ¡Hasta pronto!